Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos hoy aquí, gracias a Dios. Y vamos a continuar con nuestro tema que nos ocupó la vez pasada sobre escatología bíblica. Y básicamente vamos a estar como por Mateo capítulo 24, que fue una de las cosas que estuvimos hablando o compartiendo un poquito. También igual Mateo capítulo 16. Mire que nadie les engañe, es una de las cosas que Jesús dice, ¿verdad? En el verso 4 de Mateo 24. Cuéntenme en qué averiguaron sobre esta generación. Ok, entonces, sociólogos, ok. La generación, entonces, usted averiguó sobre eso. Ok, uno de los problemas con respecto a esta parte de la generación sacada por números tiene la tendencia a fallar, porque a lo primero que uno puede llegar asertivamente es, la primera generación es a los 40, pero después de ahí usted no puede saber dónde está otra generación. ¿Cómo la mido? La mido por tiempo, por espacio, por raza, por géneros, ¿cómo la mido? Porque no podrían ser otros 40, ¿verdad? Porque no tiene lógica, porque ya entonces hubiéramos pasado muchas generaciones, de 40 a 40 a 40. Por eso, pero al final no es un asunto de tiempo, no podríamos ponerle número. Ok, bueno, pero está bien, con respecto al texto sagrado, a la Biblia, es importante entonces, bueno, que vayamos viendo a ver qué es para nosotros entonces generación, ¿verdad? No pasará esta generación. ¿De qué está hablando Jesús? Porque entonces no podría estar hablando de 70 años. Ya la tercera generación, gracias. Ya la tercera generación, esa sangre no se consideraría como parte de esa generación ancestral, por así decirlo. Ajá. Entonces pienso que tal vez podría ir por ahí. Ok, bueno. Digo yo, no sé. Heidita, ¿qué averiguó? Denle en el micrófono. Estaba leyendo era sobre la higuera, Ah, ¿verdad? Porque aquí dice, por ejemplo, dice en Oseas 9:10, dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Entonces, lo que yo estuve leyendo es que hablan de que cuando se retomó Israel, la comparan como o sea, que volvió la higuera. ajá. Entonces, de acuerdo a lo que dice la palabra, Ajá. dice que, ya le digo, o sea, que tiene que cumplirse, así como el Señor decía que tenía que crecer, tenía que dar el fruto, tenía que salir sus ramas, sus hojas y crecer y dar el fruto, así tenemos que ser nosotros, o sea que se tiene que cumplir todo como se ha cumplido en la higuera, así se tiene que cumplir, que es los tiempos que dice la palabra. Ajá. Ahora, no sé si puede ser como un tipo de teoría, pero entonces habla de que cuando ya Israel volvió a ser nación, a partir de ese día, que fue en 1948, que es la independencia, de ahí para acá habla de 70, 80 años, una generación. No sé, no podría decirles si realmente se puede tomar así. Sí, esa es una de las interpretaciones. Como teorías, digámoslo Ajá. así. Ajá. Pastor, aquí dice, la palabra de Dios es clara, precisa y perfecta, que no nos deje incertidumbre en contestar cuánto dura una generación, que es tiempo de vida. Sí menciona que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ajá. Es obvio que nos da la respuesta cuánto dura una generación. Ahí sí. Para una generación, es simplemente cuando se cumpla Sí. hasta la última. Dice, ajá, con respecto a lo que estemos estudiando o el versículo. Es el ¿verdad? verso 30 y qué? 34.
Ajá. Ujú. Sí, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es un versículo bien difícil. Entonces, ante la palabra no podemos hablar de edad, porque no sabemos cuánto va a durar que se cumpla todo lo que dice la palabra. Sí, esa podría ser una deducción. Ujú. Sí, lo que pasa es que, por eso le digo, cuando hablamos de estos textos y de la interpretación bíblica, y tenemos que tener siempre todo el cuidado en la interpretación de la escritura, y más máxime tratándose de textos, por ejemplo, digamos este que es un texto difícil explicarlo, ¿verdad? Porque se puede explicar de diferentes o de diversas maneras, ¿verdad? Digamos, se refiere únicamente a la generación contemporánea de Jesús. Antes de 40 años podrían presenciar la destrucción de Jerusalén. Si nosotros lo tomamos de esa forma, diríamos, bueno, solo los que podían estar ahí podrían ver si el templo se destruyó o no se destruyó. Esa sería la generación, ¿verdad? Esa podría ser una parte de la posición. Yo personalmente, por ejemplo, digamos, o podrían decirse, bueno, el contexto habla que la segunda venida del Señor se refiere a, ¿verdad?, a todo otro aspecto donde la restauración oficial del Estado de Israel en 1948 se da, y entonces se dice, a partir de ahí hay otra generación. Por eso Sí. creo que este texto tenemos que verlo desde otra perspectiva para no caer en el error y no forzar el texto, ¿verdad?, a tratar peligrosamente de fijar una fecha. ¿Por qué? Bueno, porque en 1988 los mal llamados, digo yo mal llamados siempre, testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos fijaron esa fecha límite como el día que el Señor iba a venir, y se fueron a un monte. En ¿Verdad? el 88. En el 88, 1988. Lo que pasa es que lo esperaron y nunca llegó. Y entonces, al no llegar, ellos entonces tomaron y retomaron otras cosas y dijeron que es que había un asunto Se habían que se equivocado. había, ¿verdad? Por ejemplo, se los pongo así cuando hablamos de escatología, cuando hablamos de esto, yo me declaro un premilenialista histórico. Premilenialista histórico. ¿Verdad? ¿Quién es premilenialista histórico? Bueno, Eldon Ladd, ya murió, 1800. ¿Quién era un premilenialista? Que ustedes pueden oír y conocen. Se le llamaba el príncipe de los predicadores. A ver. Sí, ya se murió hace mucho. Ajá. Aquí está, Adrián lo tiene. ¿Cómo se llama, Adrián? Ah. Spurgeon, ¿verdad? Spurgeon era otro de estos y otros muchos, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que nosotros desde aquí, cuando yo interpreto, ¿verdad? Por ejemplo, yo uso un método de interpretación. Mi método de interpretación es el gramático histórico. Pero hay otro poco de gente que yo les podría mencionar nombres que no son premilenialistas, sino que son amilenialistas o postmilenialistas, y entonces ellos empiezan a ver la cosa de una forma diferente. Por eso es muy importante que ustedes sepan qué leen, a quién escuchan, a quién oyen. Claro, por supuesto usted oye, digamos, de dónde nace todo este asunto de los profetas, que ahora nacieron un montón de profetas y nacieron un montón de apóstoles. Bueno, esto tiene que ver con un aspecto de interpretación, de una línea de interpretación, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que ser muy celosos con respecto a las escrituras. Con esto yo les puedo decir, ¿verdad?, que el sistema o la forma de interpretación bíblica que nosotros usamos, como aquí lo usamos, si pudiéramos hablar de algo bien sano, esta interpretación es muy sana. Pero hay otras iglesias que no lo usan. Son muchísimo más alegóricos, son muchísimo más. Entonces es un tipo de iglesia, ¿verdad?, donde surgen un montón de cosas, en donde vienen un poco de cosas que no están escritas, pero a la gente le gusta.
la risa. No está escrito, pero a la gente le gusta. Lo que, ¿verdad? Cosas de manifestaciones que no están en la Biblia, pero que se lo pueden ellos achacar perfectamente a un texto. Pero no se tiene el cuidado de ir sobre esa línea. Entonces, cuando estamos hablando de escatología, estamos hablando de cómo es que nosotros interpretamos. ¿Quién es ese que usted oye, que a usted le gusta en la radio y en la televisión? ¿Qué tipo de fuente es él o ella? ¿Verdad? ¿Qué método de interpretación ocupa o usa? ¿Verdad? Porque ustedes tienen que saber que, por ejemplo, lo que hacemos aquí, ¿verdad? Aquí, porque yo sé que muchos piensan y dicen, y yo lo he escuchado, no, usted sabe que en la iglesia hay muy buena doctrina, ¿verdad? Usted ha oído, la gente dice eso. Y yo siempre me pregunto, ¿y sabrán por qué es que es buena la doctrina? Es buena la doctrina porque es bueno el método interpretativo. Ah, exacto. Y después, porque muchas veces la gente lo que hace es decir, bueno, pero es que eso está en la Biblia. Sí, en la Biblia dice un montón de cosas. Porque nosotros tenemos que tener un método interpretativo. Bueno, porque hay una distancia enorme de Génesis a 18 de agosto del 2015. Está largo. Es inmenso porque nosotros, los autores bíblicos, tenían un pueblo, tenían una recepción para un lugar, para un momento histórico, que nosotros no lo vivimos. Por eso es muy importante que nosotros sepamos hacia dónde vamos y cómo hacer nosotros para venir. Entonces, yo podría decir que nosotros somos muy sanos en la interpretación. Yo lo creo. ¿Por qué? Bueno, porque yo no soy tampoco un perito en esto, ¿verdad? Yo tengo una debilidad en mí, que es que yo no tengo los idiomas. Yo no tengo hebreo ni griego. Yo tengo que consultar mucho para lograr ver algunas cosas en el griego y en el hebreo, porque yo no lo tengo, ¿verdad? Yo tengo una formación pastoral, doctrinal, teológica, ¿verdad? De otra parte, pero yo no tengo esas raíces, que muchos sí la tienen, ¿verdad? Pero bueno, hay otra gente que gracias a Dios ha usado para... Entonces hay libros. Entonces, por ejemplo, normalmente yo leo una Biblia y mi Biblia es interlineal. Yo leo en hebreo y español, o griego, español, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda un montón. Cuando hablamos de gramático histórico es que el texto, usamos la parte gramatical en la cual, ¿verdad? Se atienden a todas las formas, ¿verdad? Correctas en los verbos, en los sustantivos, en la parte adjetiva, en la forma escritural, en la forma en que se escribe cualquier libro, ¿verdad? Un párrafo, qué tipo de, ¿cómo se llama eso? Bueno, si realmente es una poesía, es que se me olvidó, se me fue. Si es una poesía o si eso es un relato histórico, ¿verdad? Si uno quiere, como principio de interpretación, tener muy claro el tema, ¿verdad? Tiene que tomar en cuenta algunas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros decimos premilenialistas, le digo que estamos pensando. ¿Sí saben básicamente en qué pienso cuando yo digo, yo soy premilenialista? ¿Sí sabe? ¿Alguno sabe? O si no, yo les digo. Sí. Ok, sí, es un prefijo. Pero cuando yo digo que soy premilenialista, yo estoy diciendo, nosotros vamos a vivir literalmente los 1000 años aquí. Eso estoy diciendo. Estoy diciendo que yo creo que el milenio se va a cumplir. Y yo creo que después del milenio viene todo el otro aspecto de la formación del reino. ¿Qué estoy diciendo cuando digo que soy premilenialista? Básicamente, estoy diciendo que yo creo que nosotros pasamos la gran tribulación. ¿Ok? Porque hay otros que creen, el amilenialista o el postmilenialista, cree que nosotros vamos a ser arrebatados para no sufrir nada.
entonces no vamos a pasar la gran tribulación. Y están pensando, otros piensan que es que el milenio ya se está dando. Por ejemplo, digamos, escuelas y iglesias que ustedes tal vez conozcan o han escuchado, por ejemplo, una iglesia así que a veces ustedes han ido, pero ¿me habló alguien? Bueno, sí, pero por ejemplo, digamos, aquí hay iglesias que tienen esa formación, ellos piensan que nosotros estamos en el milenio ya. Pero aún en las misiones es bien interesante, bien interesante. Ajá, es bien interesante porque en todo esto está la forma de interpretar. Ok, bueno, pero les dejo esto como para que ustedes vean la perspectiva y que ustedes y yo vayamos viendo cómo vamos a ir armándonos nosotros, porque nosotros como iglesia tenemos, y ahora que ya vamos a cumplir 22 años, ¿verdad? Ya un añito más del cumplimiento de la mayoría de edad, un añito más de la edad, digamos, legalmente. Se sabe que la edad legalmente es 21, ¿verdad? Y que los 18 son como una emancipación, ¿verdad? Que realmente no son tan... A uno se los ruedan con la cédula, pero para muchas cosas es 22. Entonces, a partir de eso tenemos que nosotros como iglesia crecer en cosas, en muchas cosas. Y yo estoy con una expectativa con respecto a esto del aniversario, porque al final hay cosas que hay que proponer muy claras. Ya, digamos, ya como una iglesia madura, o por lo menos en esa causa de madurez, y establecer cosas muy serias para que la gente que venga y a la que podamos, que Dios nos envíe y la podamos mantener aquí, se mantengan sobre lineamientos muy claros. Porque en esta iglesia una de las cosas es que no han habido tantos lineamientos claros. Uno trata de ponerlo, lo que pasa es que nosotros aquí no recibimos a gente normalmente que nace en el Evangelio, sino que son gente que normalmente vienen de otro lado y ya vienen con algo. Hay algo, alguien, aunque sea en una casa, les enseñó algo, ¿verdad? Le enseñó algo y entonces ese pensamiento cuesta tirarlo y botarlo. Por eso ustedes han oído y visto discusiones aquí con gente que empieza a estudiar y de un pronto a otro se le para a usted en cosas que usted dice, Daisy, le están enseñando eso. Entonces, como le enseñaron algo nuevo, ¿verdad? Tratan de sacar cosas. Pero bueno, y uno en esto tiene que seguir adelante. Verso 4 de Mateo dice, mire que nadie los engañe. Ellos esperaban una respuesta inmediata a la pregunta, queriendo conocer, ¿verdad?, los designios de Dios, pero el Señor Jesús les dice, mire que nadie los engañe. Y quiero empezar con esto para ver 3 videitos que son muy, muy cortos, para que ustedes y yo tal vez salgamos de algún tema o de algún pensamiento pensando que quizás en este tiempo a nadie engañan, ¿verdad? ¿Cuántos creen que hay cosas que ustedes diría, no, yo no creo que alguien le pueda engañar, que yo me pare aquí y yo le diga yo soy Jesús? ¿Verdad? Pero cuánta gente, porque yo quise, para evitar susceptibilidades, no quise traer nombres de gente costarricense que son un montón de engañadores. Y gente que se oye mucho en la radio y gente que se oye mucho en la tele. Pero yo dije, mejor me voy a llevar otros para que usted y yo podamos entender que, ¿verdad?, que sí hay. Entonces vamos a correr estos 3 videitos que son cortitos. Préstele atención, que nadie nos engañe, pero miren ustedes cómo se está moviendo el mundo en este tiempo. Bueno, hermanos, eso es verdad, eso está pasando. No, esto pasa todos los días y pasa en Costa Rica también. Y si yo traigo documentos, ustedes verán gente que uno oye, que uno ve, y uno diría, de verdad la gente no entiende qué están diciéndole ahí y la gente se sigue proclamando de estas formas. Pero bueno, vamos a nuestro texto, vamos a lo de nosotros. Y por eso Jesús decía, como una gran advertencia, cuidado que nadie los engañe. ¿Estamos listos ahí, Ali? Ok. Ok, vimos la vez pasada también la definición del griego es hatos, último, estudio de las cosas últimas. Y vimos también que es la doctrina de los últimos acontecimientos.
vimos también que la parte de escatología tiene que ver con cumplir algunos propósitos. Dentro de estos, anhelar la pureza. En segunda de Pedro vimos eso. Y también vimos que es para fortalecer la fe y también para producir gozo. Esto es por cuanto la escatología tiene su forma y tiene su participación, y es tan importante que nosotros la estudiemos. Amén, hermano. A ustedes nadie los va a engañar, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad que sí es impresionante? ¿A ustedes no les impresiona eso? ¿Verdad? Porque uno piensa que no hay gente así. Son miles, son millones de gente. Son miles y son millones de gente. Hermanos, si estamos hablando aquí sobre este aspecto, Jesús hablaba en Mateo 16, 1 al 3, que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Hermanos, aquí está uno de los grandes retos que a nosotros la Escritura nos pone con respecto a la parte de escatología. Poder ver las señales de los tiempos e interpretar las señales de los tiempos es muy importante, hermanos. Yo creo que nosotros como iglesia hemos invertido bastante y seguiremos invirtiendo, porque creo que ese es el llamado de Dios. De ahí que muchas veces cuesta un poco y nos cuesta mucho sostener a veces gente, porque hay gente que no quiere, hermano, hay gente que quiere otra cosa, y uno puede ver y uno dice, qué extraño, si al final no somos tan feos ni tan malos, pero ¿por qué la gente no se queda? Porque a la gente no le gusta oír ciertas cosas, hermano, y la gente quiere oír otras cosas. La gente no quiere interpretar las Escrituras a su forma. Y yo no estoy diciendo con esto que nosotros tengamos toda la verdad, pero la buscamos todos los días. Yo no estoy diciendo que yo aquí tengo todo el conocimiento de la verdad. Inclusive yo siempre he dicho, la verdad está en el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, nosotros somos una parte. Yo no quiero tampoco desechar a ninguno de mis hermanos, con los cuales también funciono y trabajo. Yo funciono y trabajo con muchos pastores, o con varios pastores y con varias instituciones, FEDEME, KINDEF, Push the Rock Costa Rica, es decir, con gente que tiene en sus manos aspectos muy serios de este país, ¿verdad? Con Alianza Evangélica, es decir, nosotros, ¿verdad? Y yo no puedo desecharlos porque ellos no piensen como yo pienso, pero sí tenemos que estar muy claros, hermanos. Una vez que nosotros entremos a esta casa, nosotros tenemos que ser responsables por las cosas que aquí nosotros decimos, y la Biblia tiene que ser interpretada de una forma sana, de una forma santa, de una forma con temor santo y reverente. Vean, y ahorita, si nos da chance, vamos a entrar ahí, pero el texto de Mateo capítulo 24 también, en el 7 al 12, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y hará pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 8, y todo esto será principio de dolores. Verso 9, entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos todos las gentes por causa de mi nombre. Verso 10, muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso termina en el verso 12. Ahora, cuando nosotros leemos este texto, y la idea es que nosotros podamos ir en esta noche buscando algunas de las cosas, y vean que tengo en medio de esta filminita que está ahí, en signos de pregunta, señales del fin. ¿Señales del fin? ¿Señales del fin? Esta es una de las cosas en las cuales yo hoy quiero también compartir. Básicamente hoy vamos solo a compartir sobre las señales del fin y poder averiguar cuáles de verdad son las señales del fin y cómo nosotros a través de las Escrituras, en una interpretación sana, confiando que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos muestre el camino,
¿verdad? Para que podamos aprender, pero poder ver algunos textos. Vean, hermanos, en 24:1. Dice que Jesús salía del templo y iba caminando y se le acercaron a él sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Y él les dice que todo aquello no quedará piedra sobre piedra. Jesús dejó el templo, pero de forma muy interesante, hermanos. Y si uno quisiera agarrar desde ya este texto, este verso 1, vea que los discípulos le habían seguido cuando fue al templo, pero cuando salió del templo también lo siguieron. Es decir, hermanos, que aquí en medio de todo esto que estamos viendo hay una enseñanza. El que es discípulo lo sigue en el templo y fuera del templo. Somos cristianos adentro y somos cristianos afuera. Amén. Amén. Entonces, es interesante poder ver esto. ¿Por qué? Bueno, porque es cosa buena estar donde Cristo esté, hermanos. Y nosotros queremos estar donde Cristo esté. Los discípulos entendieron esto. Ahora, cuando Jesús habla de esto y el templo, les muestra el templo y les dice, vea, y ese edificio, el templo era el templo de Herodes, hermanos. Él había mandado edificar y dicen que era suntuoso, era hermoso. Eso, dicen que era un templo tan especial, ¿verdad? Que aún los babilonios decían, el que no haya visto el templo de Herodes, así decían, el que no haya visto el templo de Herodes, no ha visto nunca un edificio hermoso. Imagínense usted la opulencia y la grandeza. Y Jesús sale con ellos y les dice, vea, ven eso ahí, eso no va a quedar nada de eso. Nada de eso va a quedar. Nada de eso tan opulento. Bueno, nada de eso tan grande, nada de eso tan bonito, nada de eso tan hermoso, ¿verdad? Entonces, los discípulos le llaman la atención acerca de él y por eso Jesús les empieza a hablar y les dice, les da básicamente como dos razones porque ellos mismos estaban encantados del edificio. Era tal la forma y por eso es que preguntan y estaban esperando que Jesús también estuviera impresionado con eso. Pero parece que no lo conocían en el sentido que cuando le dicen y Jesús les responde de esta manera, ¿verdad? Ellos habían vivido la mayor parte de su vida en Galilea, que era una distancia bastante grande hasta Jerusalén, y raras veces habían visto el templo. Hermanos, cuando uno ve esta narración de esta forma, en que nosotros estamos pretendiendo verla aquí, tan específica, es porque queremos y necesitamos aprender que de verdad hay muchas cosas que aún los discípulos en ese tiempo, en esa parte, en ese contexto, también eran impresionados por las cosas de allá afuera. ¿Verdad? Es decir, y yo decía el domingo, hay un mall nuevo y usted va. Hay una iglesia nueva y usted quiere ir. Así es como funciona, hermano, lamentablemente. Y yo digo lamentable porque a veces algunos sucumben al engaño y al error en medio de esto. Pero bueno, ellos no fueron la excepción, ¿verdad? Entonces, ese templo estaba mostrando la mayor admiración y pensaban que Jesús había de admirarlo también y que ellos querían que Jesús admirara toda aquella gloria. Sin embargo, Jesús les dice, vea, no va a quedar ni una sola piedra de eso. Ahora, ahí también, ¿verdad? La gloria estaba manchada y oxidada de los pecados de los sacerdotes. Por eso Jesús cuando entra a ese mismo templo, Él bota todo y les dice, mi casa es casa de oración y no, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, también hay una parte en el propósito de esto, Jesús predice la completa destrucción de este templo y que se ha de llevar en ese lugar. Hay algo que Jesús nota ahí y que nosotros, bueno, que Jesús por supuesto lo dice y que nosotros debiéramos de notarlo. Jesús cuando está hablando del templo también tiene una enseñanza para los discípulos. Y es una enseñanza que Él ya había dado. Él les había dicho, destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días. ¿Se acuerda? Ok, más adelante Jesús va a venir con un pensamiento con respecto a las señales que ellos les estaban pidiendo en 16 y les dice, no, la señal que Dios va es la de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches y salió a resurrección.
es importante entonces que nosotros notemos también, hermanos, en esta enseñanza, en ese primer verso y en ese verso 2, cómo hay una enseñanza fuertísima. ¿Quién es realmente el templo de Dios? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y yo creo que Jesús de una forma estaba diciendo, de eso no quedará piedra sobre piedra. Sin embargo, nosotros, dice Pedro, somos piedras vivas y nosotros formamos el templo de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros. Y Él siendo la cabeza, dice, esa es la piedra, la fundamental, esa es la piedra, y Él es la piedra, el fundamento, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros a Jesús hablando con respecto a esta parte, ¿verdad? Él les dijo, no quedará piedra sobre piedra, y lo afirma de una manera solemne, diciendo, de cierto les digo. Es decir, esta frasecita, de cierto, es revestida de solemnidad, es una forma que solo Jesús la usaba, es una afirmación categórica y es un sobreénfasis. Es como diciendo, si yo lo digo, es verdad. Si yo lo digo, va a pasar. Si yo lo digo, es porque así es. Esta era la gran convicción de Jesús, ¿verdad? Que Él sabía lo que estaba hablando. De cierto, yo les digo, que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Entonces, la destrucción se da en el 70 a través de un hombre, Tito, ¿verdad? Tito Gallito, no era Tito Gallito, era otro Tito, pero Tito toma la ciudad y puso todo su empeño en conservar el templo, pero no pudo impedir que sus furiosos soldados lo destruyeran por completo. Se le rebelaron y eso fue una demolición fatal, ¿verdad? Inclusive los discípulos le preguntan a Jesús, cuando le preguntaron, creo que muchos de ellos pudieron ver esto. Imagínense ustedes lo que pudieron haberse sorprendido cuando ellos supieron de eso, que ese templo ya no había nada más, nada. Si había alguna parte de los hijos de ellos, a los que ellos le habían contado, vea, Jesús dijo, cuando usted vaya a Jerusalén, papito, cuando vaya a la ciudad, a Jerusalén, vea ese templo, porque Jesús dijo que de eso no iba a quedar nada. Qué impresionante, hermanos. Qué impresionante es poder notar eso. Pero cuántas cosas de las que Jesús dice hoy están pasando y nosotros a veces no las notamos, que ya las dijo, pero nosotros no las hemos notado. Que nosotros tenemos que entrar en esa claridad de las cosas que la Escritura a nosotros nos dice, hermanos. Porque cuando uno ve estos errores gigantescos, hermanos, pero si pudiéramos nosotros hablar, pero es lo mismo que está pasando aquí. Es lo mismo que está pasando en Venezuela, es lo mismo que está pasando en Costa Rica, es lo mismo que está pasando en Moravia, es lo mismo que está pasando en Guatemala, es lo mismo que está pasando en muchos lugares, hermanos, donde la gente se está declarando desde los púlpitos ser Dios. Y a los que hay que rendirle pleitesía y tienen que andar con guardaespaldas. Es decir, es una forma en la que nosotros ya no, nosotros no somos... No podemos seguir tapando el sol con un dedo, hermanos. Por eso tenemos que llamar a una parte de revolución espiritual santa, hermanos, de verdad. Y buscar nosotros la santidad y ser una iglesia santa, porque nosotros no estamos exentos de un poco de errores que están aconteciendo allá afuera, que a veces los traemos hasta aquí adentro. Porque, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Vea, estaba viendo una mujer que se dice ser profeta y solo se los cuento para no ponerlo. Y entonces ella llega y empieza y da todo su asunto y es una mujer seguida por miles, en su mayoría mujeres. Y son, ¿verdad? Y entonces ella termina de predicar y entonces dice, vean, ahora sí dice, vamos a hacer lo de la ofrenda. Y dice, primero van a pasar los de $1,000. Los que van a dar $1,000. Usted no sabe que es una fila que llega de aquí hasta allá, ¿verdad? El asunto es que mientras están haciendo el video, hay una persona, ¿verdad? Una persona que se mete y entonces ella, cuando están dando, ¿verdad? Ella está ahí reaccionando y viendo porque ella está
dizque ministrando cuando están pasando a dar, ¿verdad? Un poco como cuando Jesús se paró en el templo y se puso a la par de los que da del cofre de la ofrenda y pudo ver que la viuda dio todo, ¿verdad? Entonces, y llega esta mujer y esta mujer es de $100. Y él le dice, no, 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 que a mí me dio vergüenza, a mí me dio vergüenza. No, 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 usted no, ustedes los de 100 todavía no. Estamos solo con los de 1000. Estamos solos con los que van a ofrecer terrenos o casas o carros. Así, así, así. Hasta que un hombre, que es un pastor, se para y entonces se para y la confronta. Y le dicen, hermanos, ¿ustedes saben quién soy yo? Él dice, ¿verdad? Yo soy tal y tal, tal, pastor tal. Y yo quiero conversar con respecto a esta mujer. Esta mujer, y empieza a decirle ahí adelante, claro, todo el mundo se le tiró encima a ese hombre. Hermanos, termina el tema en un pereque, la mujer lo maldice, ¿verdad? Y es un espectáculo que está pasando aquí nomás. Es cerca. Nosotros no estamos hablando ahora de la India ni de Rusia. No, no, estamos hablando de Costa Rica, de San José, de Guatemala. Estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de cosas que nos pasan a la vuelta de la esquina, hermanos. ¿Por qué pasan esas cosas? Pasan porque nosotros, y nosotros no estamos oyendo la voz del Espíritu. Jesús en el verso 2, en el verso 3, cuando llega el 3, los discípulos le preguntaron cuándo sucederá esto y cuáles serán las señales de que esto se acercaba. Vivi, es que levantaste la mano. Señales del fin, hermanos. Yo les había dicho a ustedes también que tenemos que tener cuidado con el aspecto de la escatología, que era, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo le puse? Especulativa, ¿verdad? Donde se especulan mucho con cosas. Pareciera que en estos textos las señales, por ejemplo, señales generales, señales especiales y señales espectaculares. Si uno no logra entender bien el texto, uno podría ser también engañado con respecto a estas cosas, hermanos. Porque las señales generales que aparecen supuestamente del verso 4, ¿qué dice el verso 4? Mire que nadie los engañe, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y qué más dice? Ajá. Ve, ahí vienen. Y si usted sigue leyendo hasta el verso 14, hay un poco de cosas que se dicen, pero la pregunta es, ¿será esto las señales? ¿Serán estas señales del fin? Bueno, aún en principio de dolores, ¿será esto? ¿Principio de dolores? ¿O cuáles verdaderamente son las señales de Mateo 24? Yo sé que Jesús habla de terremotos, de guerras, de rumores de guerras, pero la pregunta es, ¿serán estas las señales? ¿Será verdad que estas son las señales? ¿O nosotros tenemos que agudizar la parte de interpretación bíblica y de afinar el corazón y el espíritu para lograr ver cuáles realmente son las señales? Porque ahí vienen muchas cosas que pudieran y que parecieran ser señales, en donde uno a veces, ¿verdad?, puede caer en la parte especulativa. Entonces, ahora hay un asunto sobre esto. Cualquier cosa es una señal. ¿Ustedes ven qué es lo que está a fondo? ¿Verdad? Las 4 lunas rojas. ¿Verdad? Se supone, y algunos piensan, por eso ve que es muy difícil la parte especulativa. Se dice que cada vez que pasan este fenómeno, ¿verdad?, siempre va a acontecer algo, ¿verdad? Algunos piensan eso. Algunos piensan que cuando pasa esto va a pasar algo en Israel, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que entender es que eso no es cierto. Es decir, porque ahorita nos toca la otra luna, que es la 4ª, ¿verdad? Creo que es en septiembre. Eventualmente esto no puede ser una señal del cielo desde esta perspectiva, digamos, en la que yo pudiera decir, es que ahora sí, después de que venga septiembre, esto va, quién sabe qué va a pasar. Algo va a pasar ahí y porque si fuera así,
Jesús no hubiera implementado y no hubiera dicho esta que sí es una advertencia. Esta sí es una señal, hermanos. Si ustedes quieren tener una señal clara, la primera señal clara, la primera clara es que nadie los engañe. Ajá. Sí, muchas veces ya ha pasado. Sí, sí, han pasado yo no sé cuántas veces desde que tienen un récord, ¿verdad? Sin embargo, nosotros entonces es que el tema no es que esto no pudiera constituirse en algo bíblico de señal, pero no en este texto. Sí, sí me voy a entender. Porque cuando, por ejemplo, Joel habla de que la luna se escurecerá y se pondrá, ¿verdad? Que la luna como sangre, dice. Bueno, a la luz de eso sí tenemos nosotros entonces que entender e interpretar qué es lo que está diciendo Joel. Porque esa señal, se constituirá eso en una señal. Pero en Mateo 24, específicamente, hay algunos aspectos que no son señal. Lo que sí sé es que una señal, esta señal de que nadie nos engañe, esta sí es una señal, hermano. Y es una señal de la cual lamentablemente no estamos siendo tan bien librados. No estamos siendo bien librados, hermanos. Lamentablemente no estamos siendo tan bien librados, porque uno habla de lo externo, uno habla de estas cosas que se ven, de estos videos, de estas declaraciones tan abiertas donde alguien se dice ser Dios y la otra señora es la mamá, ¿verdad? La mamá de Dios, la esposa de Dios, esa es en la figura y en Isaías 60, hermanos, que con solo que usted lo lea, usted y yo, sin ser teólogos, usted va a decir, no sé dónde salió eso. Pero bueno, para ellos es Isaías 60 y son miles. Ustedes vieron la cantidad de gente y los otros que se van a vivir a este lugar para ver a ese otro Jesús. Hermanos, y así por el mundo otro montón. Entonces, pero ¿qué es lo que está pasando allá afuera? Pero aquí adentro, nosotros tenemos que revisarnos aquí adentro. Porque este mensaje es para nosotros, aquí adentro. Que nadie nos engañe. Pero la pregunta es, ¿estamos siendo engañados? ¿En qué estoy siendo yo engañado? Hay cosas y aspectos de nosotros, hermanos, como cristianos, como creyentes, como miembros de una comunidad de fe, en la que pudiéramos estar engañados. Y eso sí es lamentable. Porque con nosotros hoy que estamos escuchando esto, sí podemos hacer mucho, o podemos hacer algo. A esta gente usted no la va a convencer. Vea que no la va a convencer, que cuando este hombre, que se dice llamar Jesús hombre, vino a Costa Rica, ¿verdad? Inclusive creo que un señor que es alcalde, o que era alcalde en algunas de estos lugares de desamparados, él se tatuó el 6666. Y uno diría, pero no, ese hombre debe tener algo de inteligencia, digo. ¿Sí? De ahí que es importante que nosotros entendamos y logramos ver, hermanos, que nosotros tenemos que hacer una revisión a lo interno. Que nadie nos engañe. Y aquí deberíamos decirlo así, hermanos. Que nadie me engañe, porque el tema es para mí. El tema es por las cosas que yo digo y hago. Porque ¿por qué usted cree que se cae tanto en errores con respecto a estos asuntos de recolecciones de cosas y de platas de una forma que no es la correcta? Porque a la gente se le dice que diezme, que lo que tiene que hacer es diezmar y diezmo es agarrar el 10% de su plata y echarla en la canasta, pero la gente empieza a inventar otra cosa. La gente dice, no, yo pienso que es así y es así. O no, es que yo lo hago de esta forma. Así es como empieza el tema, así es como se desvirtúa la verdad bíblica. Hay engaño. Entonces la gente ha buscado formas, claro que ha buscado formas. Usted oye cualquier forma y hay miles de formas para pedirle a la gente. ¿Verdad? Entonces al final ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros nos tengan que estar rogando para adorar? O que nos tengan que rogar para dar, o nos tengan que estar rogando para ayunar, o nos tengan que estar rogando para evangelizar, o nos tengan que estar rogando para servir, o nos tengan que estar rogando para venir a la iglesia. Es decir, de ahí es donde, hermanos, a veces uno, desde la parte de liderazgo, que hay que cuidarse en el corazón, ¿verdad? Yo le decía hoy, haciendo un preámbulo ahí, yo le decía hoy a
a Nati, íbamos a visitar a una persona que, que lo dieron ya por desahuciado y toda la cosa, ¿verdad? Y el asunto de los hospitales. Y entonces yo le decía a Nati yo le dije, Nati, usted sabe que a mí me cuesta mucho esa parte. Ustedes me han oído, ¿verdad? Que no me inviten a los hospitales, que a mí no me inviten cuando hay situaciones así. Pero, bueno, yo se los voy a contar, porque yo nunca lo he contado, ¿verdad? Porque parecería extraño, un pastor, y y pudiera ir, y va a la cara. Pero luego voy a decir qué es, hermanos. El tema es que es muy difícil desde el servicio que uno presta, desde esto de ser siervo, porque uno va bajo algunos aspectos. Vean, cuando uno llega a estas situaciones donde una familia, vea, la familia tiene una expectativa de lo que usted le va a decir, que ojalá y que sé que ellos están pensando, diciendo que mi papá no se muera, que mi papá sea sano, ¿verdad? Entonces, uno tiene que lidiar con eso. Uno tiene que lidiar con lo que dice la Biblia. Yo tengo que lidiar con lo que yo pienso del asunto del tema de la enfermedad. Tengo que lidiar con lo que el doctor dijo. Y tengo que lidiar con todo el núcleo familiar en entorno por lo que ellos están percibiendo. Entonces yo le digo a Nati, por eso es que no me gusta. Porque al final usted tiene que llegar a decir algo que después se lo cobran, hermanos. A usted se lo cobran de una u otra manera, porque uno, ¿verdad? Esa es la parte difícil, pero bueno. Por eso es que no es porque, no, si alguien está enfermo, yo voy a ir a orar en el nombre de Jesús. Y yo creo que el Señor sana, el Señor salva y el Señor viene. Y liberta también, ¿verdad? Ok, sigamos con los versículos, con el asunto de las señales. Dentro de la frase de precaución de Jesús, esperaban ellos una respuesta inmediata a la pregunta y queriendo conocer los designios de Dios. Pero él insiste en esto, y alguien que me busque Juan capítulo 21, verso 21 y 22, porque él insiste que después de su resurrección, y le va a decir a Pedro, vea lo que le va a decir a Pedro. ¿Quién lo tiene? Rápido, gracias. Juan 21, 21, 22. Ajá. Vosotros seguidme a mí y no os dejéis engañar. Eso es lo que dice Jesús. Vean que Jesús, cuando le está hablando a Pedro, le dice, ¿qué importa? Usted sígame. Esto es parte de lo que Jesús siempre enunciaba. Usted me sigue, usted tiene que seguirme a mí. Y nosotros hoy tenemos que seguir a Jesús. Nosotros no podemos seguir una religión, hermanos. Tenemos que seguir la relación. Por eso, cuando usted no haga algo o deje de hacer algo o vaya a hacer algo, pregúntese por qué usted lo está haciendo. ¿Para quién usted lo está haciendo? Porque hay cosas en las que nosotros caemos en engaño tan fácilmente, hermanos, haciendo cosas que son buenas, pero que el Espíritu nunca nos dijo. Y eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es seguir el parámetro de la Escritura, el texto sagrado. Seguir a la fidelidad de Dios, a la fidelidad. Nosotros le debemos fidelidad a Dios. Nosotros debemos ser fieles a Dios y no a nada más, hermano. Por eso dentro de todo el contexto donde nosotros nos desarrollemos dentro de la vida cristiana, hay algunos aspectos que ustedes son responsables y yo también. Por ejemplo, ustedes tienen que pesar las escrituras que compartimos. Ustedes tienen que pesar la vida y la vivencia del que está liderando. Ustedes tienen que saber quién es el pastor. La gente normalmente, yo siempre les digo y les recomiendo, no busquen una iglesia, busquen un pastor. Porque iglesias hay muchas, pero pastores no hay tantos. Pero la gente siempre se va a la otra cosa. Igualmente, hermanos, el texto sagrado no nos deja salirnos a nosotros de ciertas cosas, de formas de vivencia. La Biblia es muy clara. Hablando también de esta parte de las señales, ¿verdad? Los falsos maestros son más dañosos a la iglesia que los perseguidores. Es decir, Jesús en este discurso llama la atención acerca de los falsos profetas. Y lamentablemente, hermanos, hay tanto falso profeta ahora. Sí hay, hermanos, es que bueno, es que
montones. Ahora, dijimos que tenemos que tener cuidado. Cuando Jesús dice que nadie los engañe, también está diciendo, cuidado con esto que ustedes llaman señales, que no son señales. Que nadie los engañe, les dice, con esto. Porque Jesús después les va a hablar de todo un montón de cosas. Terremotos, guerras, rumores de guerras, entregar a unos a otros, ¿verdad? Pero será estos señales 1 y 2. Es que eso es donde uno tiene que tener la medición, hermanos, porque es un asunto de vivencia. Uno debe examinar a los que están sirviendo en la obra del Señor, a ver cuál es la vivencia, cuál es la vida, cuál es el carácter de aquella persona, y no solo del pastor, de las ovejas. Si usted y yo somos ovejas, tenemos que ser examinados a la luz de la oveja escritural. Ah, de los falsos, pero hay falsos maestros, y hay falsos profetas, y hay falsos pastores, y hay falsas ovejas, y hay falsas iglesias. Sí. Hay otra parte interpretativa en todo esto y una forma en la que hoy se están desarrollando estas cosas, porque si hablamos de los profetas como en la escritura dice, ¿quién era un profeta? No hay profetas de ese tipo, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos con dones proféticos, que no necesariamente son profetas, ¿verdad? Bueno, de todas formas, ninguno de los profetas antiguos hizo llamar profeta, hermanos. Los reconoció el pueblo. Yo por eso decía, ¿quién les dijo que eran profeta? ¿Quién les dijo que era un pastor? ¿Quién les dijo que era un apóstol? ¿Quién es el que dice quién es qué? Vean algún aspecto y le voy a dar una generalidad realmente de las señales de fin, para que nosotros tal vez con esto. Una de las señales que realmente es una señal es la señal de Jonás. Eso es una señal. Jesús les dice, vea, yo les voy a decir, yo no les voy a dar, porque ellos les llegaron a pedir una señal, ¿se acuerda? Denos una señal. ¿Saben cuál es uno de los problemas ahora, hermanos? Pero esto usted no se lo quita a nadie que ha experimentado cosas. Si usted viene una persona y se produce un milagro, usted a esa persona la tiene en una estima de tal forma que difícilmente cuando alguien llegue a decirle a usted algo de esa persona, usted va a decir, no, hombre, usted está mal, usted está loco. Ese hombre sí es un hombre por la señal, por la sanidad, por lo que obró. Hermano, pero es ni Jesús quiso decir que eso, por eso tenían que reconocerlo. Denos una señal, dígame, ¿no habían visto ellos todos los milagros? ¿No habían visto ellos cómo había actuado Jesús? Pero Jesús les dice, no, señal no les será dada, sino la señal de Jonás. ¿Qué significa la señal de Jonás? ¿Qué significa? Porque aquí este es parte del parámetro con el que nosotros podemos decir, estamos preparándonos para la venida del Señor. Pero ¿cuál es la señal de Jonás? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la señal de Jonás? Digan algo. ¿Sí? Sí, 24, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice? Ajá. Ajá. Ahí está el punto. ¿Por qué entonces Jesús habla de la señal de Jonás? Claro, hermano. Por eso es que la gente está engañada. Si usted ve los grandes evangelistas hoy y los grandes hombres de televisión y los que tienen todas esas cosas, usted los ve, es solo señales, milagros. Eso es, y la gente está fascinada con eso.
Ahora, ajá, exactamente. Ahí está el punto clave. ¿Cuál es la señal de Jonás? Entonces, claro, pero los milagros los hace el Señor, no los hace Juan del Mazo, no las hace, no las hace, pero normalmente la tendencia siempre es a, exactamente. ¿Por qué? Porque si alguien opera de esa forma, se piensa que es que Dios está con él, ¿es cierto? Hermanos, pero ese es el peor de los engaños. Y utilizó al burro en otro momento. Eh, este es el parámetro, este es el punto del asunto de las señales, hermanos. Que al final la señal no es del que la hace, ¿verdad? Pero normalmente nosotros y el mundo y la gente va sobre aquello, sobre la persona. ¿Por qué entonces, por qué nosotros no hacemos una revisión más exhaustiva con respecto a esto? ¿Quién es entonces el que produce el milagro? ¿Quién? Ajá. ¿De quién es el don? ¿Y por qué entonces nosotros admiramos tanto a la gente y no admiramos al Jesús en la gente? Porque si eso fuera así, entonces sería diferente. Estaríamos midiendo a las personas, como dice la Escritura, probando los espíritus del que está ministrando. Pero ¿quién está probando los espíritus del que está ministrando? Si es solo por nombre. Ahora hoy las iglesias son bajo la concepción del nombre de un hombre. Y en eso se basa todo el asunto. Entonces, hermanos, Satanás sabe cómo operar milagros. Satanás sabe cómo operar milagros. Si cuando Jesús estuvo en esta tierra, había gente que ya hacía milagros. Por eso Jesús es claro con una de las señales. Sí, hermano. Sí, del demonio mismo. Del mismo infierno, hermano. Del mismo demonio, de la misma brujería, de la hechicería. No, no, no. No, porque otra vez, ese es el gran fenómeno. Nosotros tenemos que entender clarísimo qué es y cómo discernir nosotros esos tiempos. Esos tiempos. Hermanos, es que es muy difícil. Porque estamos diciendo que sí, claro, si aquí se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, suceden cosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, hay sanidad, hay lenguas, el Espíritu Santo hace milagros, señales, prodigios, pero es el Espíritu Santo, hermanos. Don Gerardo, no es fulano, no es sutano, esto es lo que está produciendo el gran engaño, hermano. Entonces, cuando a la gente le gusta tanto esa parte emocional y es tan espectacular, porque eso es lo que está pasando, entonces sencillamente usted ve un montón de gente engañada, hermano. Engañada literalmente. Y aquí podríamos hablar de gente que está engañada. Pero usted va y dígales eso. Cuando el pastor, el profeta le ha hecho los milagros habidos y por haber, hermano. Y la gente puede decir, no, 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 yo sé que no es de Dios. Yo sé que es Dios. Y ellos mismos dicen, no, es del Señor. Eso es solo Dios. Porque nadie es a veces tan tirado, que pueda decir no soy yo, porque se sabe que no. Pero por eso le digo, el milagro, y el punto es esto, el milagro no puede ser algo que se constituya en una señal. No, la señal siempre será Cristo.